Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Erickson Delgado Tazú, soy docente de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. En esta ocasión para hablarles acerca de una institución procesal constitucional novedosa y poco aplicada en nuestro medio. Me refiero a la represión de actos lesivos homogéneos. Quiero dar inicio manifestando que nuestro Código Procesal Constitucional, dentro del proceso de amparo, reconoce en su artículo 60 a esta institución procesal, denominada represión de actos lesivos homogéneos, y la regula de la forma siguiente. Artículo 60. Si sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo en un proceso de amparo, podrá ser denunciado por la parte interesada ante el juez de ejecución. Efectuado el reclamo, el juez resolverá con previo traslado a la otra parte en el plazo de 3 días. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. La decisión que declara la homogeneidad amplía el ámbito de protección del amparo, incorporando y ordenando la represión del acto represivo sobreviniente. Esa es la regulación dispuesta en nuestro Código Procesal Civil para esta institución. Al respecto, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado señalando de que la represión de actos lesivos homogéneos es un mecanismo de protección judicial de derechos fundamentales frente a actos que exhiben características similares a aquellos que en una sentencia previa han sido considerados contrarios a tales derechos. En ese sentido, pues, lo resuelto en un proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales no agota sus efectos con el cumplimiento de lo dispuesto en la respectiva sentencia, sino que se extiende hacia el futuro, en la perspectiva de querer garantizar que no se vuelva a cometer una afectación similar del mismo derecho. Para poder entender de mejor manera esta figura, les voy a poner un ejemplo. Pues se trata de un trabajador que ha sido despedido inconstitucionalmente a través de un despido nulo y logra, luego de un proceso de amparo, su reposición a su centro de trabajo. Podríamos invocar la represión de actos homogéneos para otro despido nulo, ¿ya? Si es que existiera identidad entre ambos casos. Pero si el nuevo despido se basara en un despido fraudulento, por ejemplo, que es distinto al acto fuente, porque el acto fuente fue el despido nulo, no podría ser un acto reprimido vía esta institución procesal, ya que debe de existir identidad de los hechos, identidad de sujetos y concurrencia de otros requisitos que serán explicados más adelante. Si nos damos cuenta, con la represión de los actos lesivos homogéneos se determina los parámetros de una futura agresión que se asemeja a una ya existente, pues para fijar una tutela de derechos vulnerados, ahorrando ciertamente tiempo en la resolución de las nuevas controversias. Los procesos constitucionales, por su propia naturaleza, son bastante céleres, ¿no? No se admiten actuaciones que entorpezcan ni dilaten la secuencia del proceso, siendo la represión de actos homogéneos un instrumento que refleja este carácter, por ser un mecanismo de protección judicial, como lo hemos indicado, de derechos fundamentales, basado en hechos ya reconocidos y discutidos previamente en una sentencia de rango constitucional y que van a servir de sustento para resolver nuevas afectaciones producidas por los mismos hechos. Sin embargo, es necesario revisar la configuración de las exigencias procedimentales de esta institución procesal. En primer término, tenemos que preguntarnos quién es el juez competente para conocer estos casos, ¿no?, de la represión de actos lesivos homogéneos. Pues de la lectura del artículo 60 podemos inferir de que el juez que conoce la represión de estos actos lesivos homogéneos es el juez de ejecución, que como regla general es el juez que conoció en primera instancia la demanda que dio origen al proceso constitucional. Ahora, con relación a las exigencias para la configuración de los actos homogéneos,
debemos indicar de que son básicamente dos exigencias. La primera de ellas es la existencia de una sentencia ejecutoriada a favor del demandante, ¿ya?, en un proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales. Si existe identidad de agresión, el juez estimará el pedido de la parte accionante. En caso contrario, si no existe este requisito de identidad, será necesario desestimar el pedido y la parte afectada pues quedará en libertad para recurrir a la vía pertinente si considera que se ha consumado alguna agresión en su contra. La segunda exigencia es el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de condena. Pues la represión de actos lesivos homogéneos es un mecanismo que tiene por objeto hacer frente a actos futuros, ¿ya?, similares al acto agresor. También es importante hacer referencia a los elementos de la represión de actos lesivos homogéneos. Estos elementos son dos. Tenemos los elementos subjetivos y los elementos objetivos. En el primer caso, dentro de los elementos subjetivos, se distinguen dos aspectos fundamentales: las características de la persona afectada por el acto homogéneo y las características de la fuente o del origen del acto. En cuanto a las características de la persona, es decir, quiénes son los legitimados para poder incoar esta figura de la represión. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha indicado que los legitimados son, primero, la persona a quien fue lesionada por los hechos de la primera afectación que se resolvió bajo sentencia. Segundo, cualquier persona en el caso de derechos difusos. Tercero, cualquier integrante de un grupo en el caso de derechos colectivos. Y finalmente, por cualquier persona que se encuentre en una situación similar a la considerada como un estado de cosas inconstitucional, en el caso de los derechos individuales homogéneos. Ahora, con relación a las características de la fuente o al origen del acto, se precisa que la fuente del acto lesivo debe corresponder al mismo sujeto agresor o a la misma persona jurídica que a través de cualquiera de sus funcionarios hubiese sido el primer funcionario agresor, consolidándose una nueva agresión a la parte afectada y determinándose la necesidad de una tutela vía la represión de actos lesivos homogéneos. En segundo lugar, tenemos los elementos objetivos. Dentro de los elementos objetivos se indica que están orientados estos a confrontar que el nuevo acto que requiere tutela jurídica y el acto declarado lesivo de derechos fundamentales por el órgano jurisdiccional compartan los mismos hechos o sustancialmente tengan elementos fácticos similares, correspondiendo evaluar que el nuevo acto tenga una relevancia constitucional, vale decir que afecte un determinado derecho constitucional. Los hechos que no gocen de relevancia para el proceso y que no se presenten de manera directa en el acto que se vulnera algún tipo de derecho fundamental no afectará en la naturaleza de la declaración de la institución de la represión de actos lesivos homogéneos. Estos elementos objetivos son los siguientes. Como primer elemento se cuenta con la homogeneidad del nuevo acto respecto a uno anterior, regulado en el Código Procesal Constitucional, pues en el artículo 60 que se ha dado lectura inicialmente, estableciendo que el nuevo acto agresor debe de representar características similares respecto a aquel primer acto que constituyó la agresión declarada contraria a la Constitución. Es decir, tienen que ser idénticas las razones, de tal manera que si no pertenecen al mismo ámbito, no podría configurarse dentro de los alcances de esta institución procesal, de la represión de actos lesivos homogéneos. Bien, para entenderlo mejor,
Otro caso en el que perfectamente podría proceder el uso de la represión de actos lesivos homogéneos es el de los docentes del sector educación que hayan laborado bajo el régimen de la Ley del Profesorado número 24.029 y su modificatoria 25.212, que acuden al órgano jurisdiccional pretendiendo el reintegro de una bonificación especial por dictado de clases, que de manera general se les ha abonado, pero haciendo un cálculo equivocado. Es así que los docentes pueden acogerse a una sentencia ya existente para evitar un proceso nuevo. Pues cuando los hechos no son homogéneos, impide al demandante poder acudir a esta institución, lo que significa que no todos los procesos pueden ser resueltos por medio de esta institución procesal, sino que es necesario que el operador del derecho identifique realmente cuáles son los casos que se pueden resolver a través de este mecanismo constitucional. Finalmente, se tiene a la manifiesta homogeneidad como segundo elemento objetivo. La manifiesta homogeneidad es la exigencia más compleja a propósito de la acreditación de los actos homogéneos con relación al acto agresor, en tanto que debe existir un necesario criterio de conexión entre los actos sujetos a comparación, en los cuales bien pueden coincidir sujeto, fuente y características similares en la forma del acto, pero no necesariamente coinciden respecto a la exigencia de la manifiesta homogeneidad, pues si no hay homogeneidad se tendrá que rechazar la solicitud y empezar un nuevo proceso en otra vía. Es por esa razón que es una exigencia mayor, ¿ya? Frente a las otras que se ha mencionado. Bueno, he tratado este tema de manera muy breve, espero les sea útil. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.